Los corazones perdidos. Por M. R. James. Según tengo entendido. Fue en septiembre del año 1811 cuando una silla de posta se detuvo, ante la puerta de Asserby Hall, en el corazón de Lincolnshire. El niño, que era el único pasajero en el coche, y que saltó de él en cuanto éste se detuvo. Miró a su alrededor con gran curiosidad, durante el breve intervalo que transcurrió entre el sonido del timbre y la apertura de la puerta del vestíbulo. Vio una casa alta, cuadrada, de ladrillo rojo, construida durante el reinado de Ana. Se había añadido un pórtico con pilares de piedra, en el estilo clásico más puro de 1790. Las ventanas de la casa eran muchas, altas y estrechas, con cristales pequeños y gruesas carpinterías blancas. Un frontón, atravesado por una ventana redonda, coronaba la fachada. Había alas a derecha e izquierda, conectadas por curiosas galerías acristaladas, sostenidas por columnatas, con el bloque central. Estas salas contenían claramente los establos y las oficinas de la casa. Cada uno estaba coronado por una cúpula ornamental con una veleta dorada. La luz del atardecer iluminaba el edificio, y hacía que los cristales de las ventanas ardieran, como si fuera fuego. Delante de la sala se extendía un parque llano salpicado de robles, y bordeado de abetos, que se destacaba contra el cielo. El reloj de la torre de la iglesia, enterrado entre los árboles en el borde del parque, del que solo la veleta dorada captaba la luz. Daba las 6, y el sonido llegaba suavemente con el viento. Fue una impresión totalmente agradable, aunque teñida de la especie de melancolía, propia de una tarde de principios de otoño. La que llegó a la mente del niño que estaba de pie en el porche, esperando que le abrieran la puerta. La silla de posta lo había traído desde Warwickshire, donde, unos 6 meses antes, había quedado huérfano. Ahora, gracias a la generosa oferta de su anciano primo, el señor Abney, había venido a vivir a Aswarby. La oferta fue inesperada, porque todos los que sabían algo del señor Abney lo consideraban un recluso algo austero, en cuyo hogar estable, la llegada de un niño importaría un elemento nuevo y, al parecer, incongruente. La verdad es que se sabía muy poco sobre las actividades o el temperamento del señor Abney. Se había oído decir al profesor de griego de Cambridge, que nadie sabía más sobre las creencias religiosas de los paganos posteriores, que el propietario de Aswarby. Ciertamente, su biblioteca contenía todos los libros entonces disponibles relacionados con los misterios. Los poemas órficos, el culto a Mitra y los neoplatónicos. En la sala pavimentada de mármol se encontraba un hermoso grupo de Mitra matando a un toro, que su propietario había importado de Levante a un gran costo. Había contribuido con una descripción al Gentleman's Magazine, y había escrito una notable serie de artículos en el Critical Museum, sobre las supersticiones de los romanos del Bajo Imperio. En definitiva, se le consideraba un hombre absorto en sus libros. Y fue motivo de gran sorpresa entre sus vecinos, que alguna vez hubiera oído hablar de su primo huérfano, Stephen Elliott, y mucho más que se hubiera ofrecido voluntario para estudiar. Convertirlo en un recluso de Asserby Hall. Independientemente de lo que sus vecinos pudieran haber esperado, lo cierto es que el señor Abney, el alto, delgado, austero, parecía inclinado a darle a su joven primo una amable recepción. En el momento en que se abrió la puerta principal, salió corriendo de su estudio, frotándose las manos con deleite. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Dijo. Es decir,
Espero que no estés demasiado cansado por el viaje para cenar. No, gracias, señor, dijo el maestro Elliot. Estoy bastante bien. Es un buen muchacho, dijo el señor Abney. ¿Y cuántos años tienes, muchacho? Parecía un poco extraño que hubiera hecho la pregunta 2 veces en los primeros 2 minutos de su relación. El próximo cumpleaños cumpliré 12 años, señor, dijo Esteban. ¿Y cuándo es tu cumpleaños, mi querido muchacho? El 1 de septiembre. Está bien. Está muy bien. Dentro de casi un año. No. Me gusta, me gusta anotar estas cosas en mi libro. ¿Seguro que son las 12? ¿Cierto? Sí, bastante seguro, señor. Bien, bien. Llévalo a la habitación de la señora Banch, Parks, y déjale tomar el té, cenar o lo que sea. Sí, señor, respondió el serio señor Parks. Y condujo a Esteban a las regiones inferiores. La señora Banch era la persona más cómoda y humana que Esteban había conocido hasta entonces en Aswarby. Ella lo hizo sentirse completamente como en casa. Eran grandes amigos en un cuarto de hora. Y grandes amigos siguieron siendo. La señora Banch había nacido en el barrio, unos 55 años antes de la fecha de llegada de Esteban. Y su residencia en Hall durante 20 años. En consecuencia, si alguien conocía los misterios de la casa y los acertijos, esa era la señora Banch. Y ella no se mostró en modo alguno reticente a comunicar su información. Ciertamente había muchas cosas sobre el salón y los jardines del salón que Esteban, que era de naturaleza aventurera e inquisitiva, estaba ansioso por que le explicara. ¿Quién construyó el templo al final del Camino de los Laureles? ¿Quién era el anciano cuyo retrato colgaba en la escalera, sentado a una mesa, con una calavera bajo la mano? Estos y muchos puntos similares fueron aclarados gracias a los recursos del poderoso intelecto de la señora Banch. Hubo otros, sin embargo, cuyas explicaciones fueron menos satisfactorias. Una tarde de noviembre, Esteban estaba sentado junto al fuego, en la habitación del ama de llaves, reflexionando sobre su entorno. ¿Es el señor Abney un buen hombre? ¿Irá al cielo? Preguntó de repente, con la peculiar confianza que tienen los niños, en la capacidad de sus mayores, para resolver estas cuestiones, cuya decisión se cree reservada a otros tribunales. Bien. Bendito sea el niño, dijo la señora Banch. Maestro, el alma más bondadosa que he visto jamás. No les hablé nunca del niño cuando salió de la calle. ¿Cómo se podría decir, hace 7 años? ¿Y la niña, 2 años después de que vine aquí por primera vez? No. Cuénteme todo sobre ellos, señora Banch. Ahora mismo. Bueno, dijo la señora Banch. La niña de la que no recuerdo mucho. Sé que un día el amo la trajo con el de su paseo, y le dio órdenes a la señora Ellis, como era el ama de llaves, en ese momento, para que la cuidaran con todo cuidado. Y la pequeña no tenía a nadie, ella misma me lo dijo, y aquí vivió con nosotros unas 3 semanas, tal vez. Y luego, aunque tuviera algo de gitana en su sangre o no, pero una mañana se levantó de la cama antes de que ninguno de nosotros abriera un ojo. Y desde entonces no he vuelto a ver ni rostro ni rastro de ella. El maestro se mostró maravillado, y mandó rastrear todos los estanques. Pero creo que los gitanos se la llevaron, porque hubo cantos en toda la casa durante 1 hora la noche en que ella se fue. Y Parks declaró oírlos gritar en el bosque toda esa tarde. Querido, querido. Era una niña tonta,
tan silenciosa en sus maneras y todo eso, pero yo estaba maravillosamente cautivada por ella, tan domesticada que estaba, sorprendentemente. ¿Y qué pasó con el niño?, dijo Esteban. Ah, ese chiquito, suspiró la señora Banch. Era un extranjero, se hacía llamar Giovanni, y un día de invierno vino dando vueltas con su instrumento por el camino de entrada. Y en ese momento el amo se dirigió a él, y le preguntó todo sobre él. De dónde venía, y cuántos años tenía. Cómo era, y cómo hizo para llegar a ese camino, y dónde estaban sus parientes. Y todo lo bondadoso que su corazón pudiera desear. Pero con él sucedió lo mismo. Son un grupo hostil, esas naciones extranjeras, supongo, y una hermosa mañana él se fue, igual que la niña. ¿Por qué fue, y qué hizo?, fue nuestra pregunta hasta un año después. Porque nunca tomó su instrumento, y ahí está en el estante. Esteban pasó el resto de la velada interrogando a la señora Banch, y esforzándose por sonsacar una melodía de la zanfona. Esa noche tuvo un sueño curioso. Al final del pasillo en lo alto de la casa, en el que se encontraba su dormitorio, había un viejo baño en desuso. Se mantenía cerrado con llave, pero la mitad superior de la puerta estaba vidriada y, como las cortinas de muselina que solían colgar allí habían desaparecido hacía tiempo, se podía mirar dentro y ver la bañera revestida de plomo fijada a la pared de la derecha, con la cabeza hacia la ventana. La noche de la que habló Esteban se encontró, según creía, mirando a través de la puerta de cristal. La luna brillaba a través de la ventana, y él contemplaba una figura que yacía en el baño. Su descripción, de lo que vio me recuerda lo que una vez vi en las famosas bóvedas de la iglesia de St. Michael's, en Dublín, que poseen la horrible propiedad de preservar los cadáveres, de la descomposición durante siglos. Una figura inexpresablemente delgada y patética, de un color plomizo y polvoriento, envuelta en una prenda parecida a un sudario. Los delgados labios torcidos en una débil y espantosa sonrisa. Las manos apretadas con fuerza sobre la región del corazón. Mientras la miraba, un gemido lejano, casi inaudible, pareció salir de sus labios y los brazos empezaron a moverse. El terror de la visión obligó a Esteban a retroceder, y despertó al hecho de que, en realidad estaba de pie sobre el frío suelo de tablas del pasillo, a la plena luz de la luna. Con una valentía que no creo que sea común, entre chicos de su edad, se dirigió a la puerta del baño para comprobar si realmente la figura de su sueño estaba allí. No fue así y volvió a la cama. La señora Banch quedó muy impresionada, a la mañana siguiente con su historia, y llegó incluso a cambiar la cortina de muselina, que cubría la puerta acristalada del baño. Además, el señor Abney, a quien le confió sus experiencias durante el desayuno, se mostró muy interesado y tomó notas del asunto en lo que llamó su libro. El equinoccio de primavera se acercaba, como el señor Abney le recordaba frecuentemente a su primo, añadiendo que los antiguos siempre habían considerado que era un momento crítico para los jóvenes. Que Esteban haría bien en cuidarse a sí mismo, y cerrar la ventana de su dormitorio por la noche. Y que Censorino tenía algunos comentarios valiosos sobre el tema. Dos incidentes que ocurrieron por esa época impresionaron la mente de Esteban. El primero fue después de una noche inusualmente incómoda y oprimida que había pasado, aunque no podía recordar ningún sueño en particular que hubiera tenido. La noche siguiente, la señora Banch estaba ocupada remendando su camisón. «Dios mío, maestro Esteban», exclamó bastante irritada. «¿Cómo consigues hacer añicos tu camisón de esta manera? Mire, señor, cuántas molestias da a los pobres sirvientes que tienen que remendar después de usted.
De hecho, había una serie de cortes o marcas de lo más destructivas, y aparentemente desenfrenadas en la prenda, que sin duda requerirían una aguja hábil para repararlas. Estaban confinadas al lado izquierdo del pecho, hendiduras largas y paralelas, de unos 15 centímetros de largo, algunas de las cuales no llegaban a perforar la textura del lino. Esteban solo pudo expresar su total ignorancia sobre su origen. Estaba seguro de que no estaban allí la noche anterior. Pero, dijo, señora Banch, son exactamente iguales que los rayones en el exterior de la puerta de mi dormitorio. Y estoy seguro de que nunca tuve nada que ver con su creación. La señora Banch lo miró con la boca abierta, luego cogió una vela, salió apresuradamente de la habitación y se le oyó subir las escaleras. A los pocos minutos bajó. Bueno, dijo, maestro Esteban. Es curioso para mí, cómo esas marcas y rasguños pudieron llegar allí. Demasiado alto para que los haya hecho un gato o un perro, y mucho menos una rata. Para todo el mundo como las uñas de un chino, como solía contarnos mi tía, comerciante de té, cuando éramos niñas. No le diría nada al amo. No si fuera usted. Amo Esteban, querido. Simplemente gira la llave de la puerta cuando vayas a tu cama. Siempre lo hago, señora Banch, tan pronto como he dicho mis oraciones. Ah, eso es de un buen niño. Siempre reza y así nadie podrá hacerte daño. Entonces la señora Banch se dedicó a remendar el camisón estropeado, con intervalos de meditación, hasta la hora de acostarse. Esto fue un viernes por la noche en marzo de 1812. A la noche siguiente, el dúo habitual de Esteban y la señora Banch se vio reforzado por la repentina llegada del señor Parks. El mayordomo, que por regla general se mantenía más bien reservado en su propia despensa, no vio que Esteban estaba allí. Además, estaba nervioso y hablaba con menos lentitud que de costumbre. El maestro puede preparar su propio vino, si lo desea, por la noche. Fue su primer comentario. O lo hago durante el día o en absoluto, señora Banch. No sé qué será. Muy probablemente las ratas, o el viento se metió en los sótanos. Pero no soy tan joven como antes, y no puedo seguir adelante como lo he hecho. Bueno, señor Parks, usted sabe que el salón es un lugar sorprendente para las ratas. No lo niego, señora Banch. Y, sin duda, muchas veces he oído contar a los hombres de los astilleros la historia de la rata que podía hablar. Nunca antes había dejado de confiar en eso. Pero esta noche, si me hubiera rebajado a acercar la oreja a la puerta del contenedor más alejado, habría podido oír lo que decían. Oh, señor Parks, no tengo paciencia con sus fantasías. Es verdad que son ratas hablando en la bodega. Bueno, señora Banch, no deseo discutir con usted. Todo lo que digo es que, si decide ir al contenedor más alejado, y acercar la oreja a la puerta, puede probar mis palabras en este mismo momento. ¿Qué tonterías dice, señor Parks? No son aptas para que las escuchen los niños. Vaya, entonces estarás asustando al maestro Esteban, hasta perder la cabeza. ¿Qué? ¿Maestro Esteban? Dijo Parks, despertando a la conciencia de la presencia del chico. El amo Esteban sabe muy bien, cuando le estoy gastando una broma, señora Banch. De hecho, el señorito Esteban sabía demasiado bien, como para suponer que el señor Parks en primer lugar, había querido bromear. Estaba interesado, no del todo agradablemente, en la situación. Pero todas sus preguntas no lograron que el mayordomo le diera un relato más detallado, de sus experiencias en la bodega. Hemos llegado al 24 de marzo,
de 1812. Fue un día de curiosas experiencias para Esteban. Un día ventoso y ruidoso, que llenó la casa y los jardines de una impresión de inquietud. Mientras Esteban permanecía junto a la valla del terreno, y contemplaba el parque, sintió como si una procesión interminable de gente invisible pasara junto a él, arrastrada por el viento. Arrastrada sin resistencia y sin rumbo, esforzándose en vano por detenerse, por agarrarse a algo que pudiera detener su huida, y ponerlos nuevamente en contacto con el mundo viviente del que habían formado parte. Ese día, después del almuerzo, el señor Abney dijo: Esteban, muchacho, ¿crees que podrías venir a verme esta noche a las 11 en punto a mi estudio? Estaré ocupado hasta entonces y deseo mostrarte algo relacionado con tu vida futura, que es muy importante que sepas. No debes mencionar este asunto a la señora Banch, ni a nadie más en la casa. Y será mejor que vayas a tu habitación a la hora habitual. Aquí se añadió una nueva emoción a la vida. Esteban aprovechó con entusiasmo la oportunidad de permanecer sentado hasta las 11. Aquella tarde, mientras subía las escaleras, miró hacia la puerta de la biblioteca, y vio un brasero, que había visto a menudo en un rincón de la habitación, colocado delante del fuego. Sobre la mesa había una vieja copa de plata dorada, llena de vino tinto, y cerca de ella había algunas hojas de papel escritas. El señor Abney estaba rociando un poco de incienso, en el brasero de una caja redonda de plata, cuando Esteban pasó. Pero no pareció notar sus pasos. El viento había amainado, y había una noche tranquila y de luna llena. Alrededor de las 10, Esteban estaba de pie junto a la ventana abierta de su dormitorio, contemplando el campo. A pesar de la quietud de la noche, la misteriosa población de los distantes bosques iluminados por la luna, que aún no había sido adormecida para descansar. De vez en cuando, extraños gritos, como de vagabundos perdidos y desesperados, sonaban desde el otro lado del mero. Podrían ser notas de búhos o de aves acuáticas, pero no se parecían demasiado a ninguno de los sonidos. ¿No se estaban acercando? Ahora sonaron desde el lado más cercano del agua, y al cabo de unos momentos parecían estar flotando entre los arbustos. Luego cesaron. Pero justo cuando Esteban estaba pensando en cerrar la ventana y reanudar su lectura de Robinson Crusoe, vio dos figuras de pie en la terraza de grava, que corría a lo largo del lado del jardín del salón, la figura de un niño y una niña, al parecer. Estaban uno al lado del otro, mirando hacia la ventana. Algo en la forma de la muchacha le recordó irresistiblemente su sueño de la figura en el baño. El niño le inspiró un miedo aún más agudo. Mientras la niña permanecía quieta, medio sonriendo, con las manos entrelazadas sobre el corazón. El niño, una silueta delgada, de cabello negro y ropa andrajosa. Levantaba los brazos en el aire con apariencia de amenaza y de hambre y anhelo insaciables. La luna brillaba sobre sus manos casi transparentes, y Esteban vio que las uñas eran tremendamente largas, y que la luz brillaba a través de ellas. Mientras permanecía con los brazos en alto, reveló un espectáculo aterrador. Sobre él, en el lado izquierdo de su pecho, se abrió un desgarro negro y enorme. Y cayó en el cerebro de Esteban, más que en su oído, la impresión de uno de esos gritos hambrientos y desolados que había oído resonar en los bosques de Asuarbi toda esa noche. Un momento después, aquella espantosa pareja se había movido rápida y silenciosamente sobre la grava seca, y ya no los vio más. Inexpresablemente asustado como estaba, decidió tomar su vela y bajar al estudio del señor Abney, porque la hora señalada para su reunión estaba cerca. El estudio o biblioteca daba a un lado del vestíbulo. Y Esteban, impulsado por sus terrores, no tardó en llegar allí.
efectuar una entrada no fue tan fácil. Estaba seguro de que no estaba cerrada con llave porque, como de costumbre, la llave estaba en el exterior de la puerta. Sus repetidos golpes no produjeron respuesta. El señor Abney estaba ocupado. Estaba hablando. ¿Qué? ¿Por qué intentó gritar? ¿Y por qué el grito se ahogó en su garganta? ¿Había visto él también a los misteriosos niños? Pero ahora todo estaba en silencio, y la puerta cedió ante los empujones frenéticos y aterrorizados de Esteban. Sobre la mesa del estudio del señor Abney, se encontraron ciertos documentos que explicaban la situación a Esteban. Cuando tuviera edad para comprenderlos. Las frases más importantes fueron las siguientes. Era una creencia muy fuerte, y generalmente sostenida por los antiguos, de cuya sabiduría en estos asuntos he tenido tal experiencia, que me induce a confiar en sus afirmaciones, de que al implementar ciertos procesos, que para nosotros los modernos tienen algo de tez bárbara, se puede lograr una iluminación muy notable de las facultades espirituales del hombre. Que, por ejemplo, al absorber las personalidades de un cierto número de sus semejantes, un individuo puede obtener un completo ascendiente sobre aquellas órdenes de seres espirituales, que controlan las fuerzas elementales de nuestro universo. Se registra de Simón el Mago, que podía volar en el aire, volverse invisible o asumir cualquier forma que quisiera, por medio del alma de un niño a quien, para usar la frase difamatoria, empleada por el autor de los reconocimientos clementinos, los había asesinado. Además, encuentro establecido con considerable detalle, en los escritos de Hermés Trismegisto, que se pueden producir resultados felices similares mediante la absorción de los corazones de no menos de 3 seres humanos, menores de 21 años. Al comprobar la veracidad de este, he dedicado la mayor parte de los últimos 20 años, seleccionando como cuerpos de mi experimento, a aquellas personas que podían ser convenientemente eliminadas sin ocasionar una brecha sensible en la sociedad. El primer paso lo efectué con el traslado de una tal Phoebe Stanley, una muchacha de origen gitano, el 24 de marzo de 1792. El segundo, con el traslado de un muchacho italiano errante, llamado Giovanni Paoli, en la noche del 23 de marzo de 1805. La víctima final, para emplear una palabra que repugna en el más alto grado a mis sentimientos, debe ser mi primo, Esteban Elliot. Su día debe ser este 24 de marzo de 1812. El mejor medio de efectuar la absorción requerida es extraer el corazón del sujeto vivo, reducirlo a cenizas y mezclarlas con aproximadamente medio litro de vino tinto, preferiblemente Oporto. Convendrá ocultar al menos los restos de los 2 primeros sujetos. Un baño o una bodega en desuso resultarán convenientes para tal fin. Se puede experimentar cierta molestia, por parte de la parte psíquica de los sujetos, que el lenguaje popular dignifica con el nombre de fantasmas. Pero el hombre de temperamento filosófico, para quien el experimento es apropiado, será poco propenso a conceder importancia a los débiles esfuerzos de estos seres por vengarse de él. Contemplo con la más viva satisfacción la existencia ampliada y emancipada que me conferirá el experimento, si tiene éxito. No solo colocándome más allá del alcance de la así llamada justicia humana, sino eliminando en gran medida la perspectiva de la muerte misma. El señor Abney fue encontrado en su silla, con la cabeza echada hacia atrás y el rostro marcado por una expresión de rabia, miedo y dolor mortal. En su costado izquierdo tenía una terrible herida lacerante, que dejaba al descubierto el corazón. No tenía sangre en las manos y un cuchillo largo que yacía sobre la mesa estaba perfectamente limpio. Un gato salvaje podría haber causado las heridas. La ventana del estudio estaba abierta, y el forense consideró que el señor Abney
Había encontrado la muerte a causa de alguna criatura salvaje. Pero el estudio de Esteban y Light, de los artículos que he citado, lo llevó a una conclusión muy diferente. Gracias por acompañarnos en la obra de los corazones perdidos. Por M.R. James. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.